doctrinas que transforman el corazón, doctrinas que transforman la mente, doctrinas que transforman la vida. La verdad que es un placer estar nuevamente delante de ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Es algo hermoso. Hoy vamos a ver 3 verdades fundamentales del Evangelio resumidas, que son la soberanía de Dios, la pecaminosidad del hombre y el amor de Dios. La verdad que yo quiero que vayamos al Salmo 116, 5 al 7, lo que habla el salmista. Hoy yo quiero que entendamos una cosa, que prestemos la mayor atención posible a las doctrinas que son fundamentales del Evangelio. Esto es algo que te cambia la vida, te cambia el corazón, te cambia la mente y te cambia la vida. Salmo 116, 5 al 7, hoy vamos a entender que entendiendo las doctrinas de Dios, las doctrinas de la gracia, vamos a decir como dijo el salmista, que Dios es santo, que es justo y que es misericordioso para con nosotros. Salmo 116, el salmista le habla a su alma y dice, el Señor es misericordioso, justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a la gente sencilla. Yo estaba muy débil, Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, porque el Señor ha sido bueno contigo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por la vida, la salud, la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, esta tarde te pedimos que abras el entendimiento, abras el corazón, abras la mente, como dice el libro de Hechos, Padre, para que nos hagas entender tu amor, tu misericordia, tu justicia, tu santidad, Padre. Te agradecemos, dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y justicia a través de las Escrituras, Señor, para que nuestra vida brote frutos de arrepentimiento, frutos de una vida nueva, de un corazón renovado, de una mente renovada que se ajusta a las Escrituras. Dejamos esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Compartíamos lo que dice el salmista, que le hablaba a su alma, y él es agradecido porque Dios es misericordioso, santo, justo. Y yo creo que si vamos al versículo de introducción, que es Ezequiel 36, versículo 26, llegamos a entender que el salmista entendió esto, entendió la justicia, misericordia, santidad de Dios, porque Dios hizo algo en él, hizo algo en su corazón, hizo algo que ese corazón de piedra que pecaba sin arrepentimiento se volviese a Dios. Hizo algo en aquella persona que escuchaba el Evangelio o estaba en la monotonía de las iglesias hasta que se le acercó una persona con la palabra de Dios, oyó y esta palabra, esta semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Yo a veces me pregunto porque a veces nos creemos más justos que Dios al dar el Evangelio y tenemos que entender que el que produce el querer como el hacer es Dios a través de su palabra. Yo no puedo decir a quién le doy el Evangelio o quién no. Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios va a cambiar a la gente y lo lleva a cambiar y conocer el Evangelio. Romanos 10:17, la fe por el oír y el oír la palabra de Dios, no oír mi testimonio o cómo Dios me cambió, un milagro. La palabra de Dios hace todo. Eso lo tenemos que tenerlo muy en cuenta. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que Cristo en Lucas 5 dice, yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Nosotros somos esa herramienta en la cual Dios depositó su palabra para poder ir y llevar y que esa palabra haga cabida en sus corazones. Repetimos, Cristo dijo, los sanos no necesitan enfermos. Yo he venido por los injustos, por los pecadores, para que vayan al arrepentimiento. Entonces, la predicación de hoy, Ezequiel 36, 26, tenemos que entender la soberanía de Dios, la pecaminosidad del hombre y el amor de Dios. Nosotros cuando predicamos las doctrinas, yo estaba hablando con mi esposa, el 3 de octubre del 22, se inició la obra con todos los hermanos y la obra se inició de acuerdo al conocimiento y el entendimiento de estas doctrinas, las doctrinas de la gracia que cambian el corazón y la mente de las personas. Y nosotros decíamos que esta doctrina, este conocimiento bíblico, es para todo el mundo, para los impíos que conozcan que hay salvación en Cristo Jesús,
Pero lo que primero te dice la gente cuando le enseñas la doctrina de la gracia, dice, qué fácil, tengo que recibir a Cristo y después puedo seguir pecando como yo quiero, total, la salvación no se pierde. Totalmente contrario a lo que dice Romanos 6. Tenemos que ir entendiendo esos pequeños puntos. Me gustaría tocarlo y allá entramos en el versículo de Ezequiel. Romanos 6 tiene por título Muertos al pecado. Dice el apóstol Pablo, para toda esa gente que dice que, bueno, sos salvo para toda la vida, por siempre, podés seguir pecando y morir en tu pecado. El apóstol Pablo comienza Romanos 6, versículo 1, preguntando, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, no, rotundamente no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, haciendo alusión al bautismo del Espíritu Santo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? O sea que cuando Dios llega, me hacía acordar la alabanza que decía, Dios transformó mi corazón, por lo tanto yo tengo ganas de cantar alabanzas. Y eso es lo que produce el Señor, no para seguir viviendo una vida de pecado, sino para que andemos en vida nueva. Y una vida nueva es vivir para la gloria de Dios, un corazón transformado, una mente transformada, una vida transformada. A mí me gusta una palabra en latín que es corandeo, yo lo tengo en el WhatsApp, es un título que significa del latín vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es corandeo, ese es un corazón transformado, una mente transformada y una mente que vive bajo los pensamientos de Dios y la autoridad de Dios, que vive, es un cristiano que entendió que Dios hizo algo muy rotundo y profundo en su corazón, por lo tanto él se humilla delante de Dios y vive sujetado a sus mandamientos. Este es un corazón renovado, repito, una mente renovada, una nueva vida. Yo siempre me acuerdo de todo lo que sucede cuando vamos enseñando el Evangelio. Y yo me acuerdo de una hermana cuando estábamos en la casa de Emma y Birla, estábamos explicando las doctrinas de la gracia, y la hermana estaba leyendo Romanos 9, y cuando terminó de leer Romanos 9 dice, así que Cristo murió por mis pecados y me escogió delante de la fundación del mundo. Y sí, le dijimos todo. Y la hermana comenzó a llorar. Y la verdad que, discúlpame, pero es lo mismo que sucedió en cada uno de los cristianos. Conoce el Evangelio, conoce que Cristo murió por sus pecados y comienza a llorar un arrepentimiento. Eso es cuando caemos delante de Dios, nuestra soberbia cae todo y comenzamos a seguirlo por fe. Cambia la vida, cambia el corazón, cambia la mente y comenzamos a vivir el Evangelio. Y una mente renovada es la perfección de lo que Dios quiere para nosotros, según Romanos 12:2. Es vivir en la voluntad de Dios. Repito, cuando Dios llega a tu vida, no es moco de pavo, como dicen las personas. Dios produce un cambio tan rotundo, vamos a Ezequiel 36, tan rotundo, tan grande, tan poderoso, que Dios comienza a habitar entre nosotros. Y esa es una promesa de allá desde el Antiguo Testamento. Yo no quise traer todo para hacer un desarrollo, pero Deuteronomio 36 ya habla de la revelación, de la elección de Dios que va a cambiar el corazón. Dice, Jehová circuncidará el corazón para que puedan seguir sus preceptos. Jehová circuncidará su corazón para que puedan seguir sus preceptos. Eso está en Deuteronomio. Pero Ezequiel habla lo mismo. Jeremías 31 habla lo mismo. Hebreos 8 habla lo mismo, de que Dios a las personas que escoge va a cambiar su corazón, su mente, para que vivan para su gloria. Ezequiel 36:26 dice así, os daré un corazón nuevo. Yo me he cansado de ver estos versículos en los vehículos, en los cuadernos, y dice, pero tenemos que entender la raíz. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. O sea que antes de llegar a Cristo nosotros tenemos un corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dios comienza a habitar dentro tuyo.
Y como Dios habita dentro tuyo, ¿qué es lo que sucede? ¿Podés vivir en pecado? No, porque el Espíritu Santo mora en vos. Como el Espíritu Santo está en vos, 1 Corintios 3, 16 también dice en adelante, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. El cambio tan rotundo que produce Dios en nosotros es que Dios cambia el corazón de piedra, te da un corazón de carne, te hace receptivo a los mandamientos de Dios y Dios comienza a habitar en vos, por lo tanto vos das fruto del Espíritu Santo, amor, paz, gozo, bondad, fe, benignidad. Es algo muy, muy grande lo que produce Dios en nosotros y eso se ve en los frutos reflejados de un cristiano. Entonces a mí me encanta ver los ejemplos de las personas que conocen el Evangelio del antes y el después. Y vos decís, ¿cómo hizo el borracho para dejar el alcohol, el drogadicto para dejar las drogas, el ladrón que dejó de robar, el mentiroso que dejó de mentir, gente que deja sus profesiones, sus títulos, sus ciudades, países y se van de misioneros, dejan la comodidad de su vida para seguir a Dios? Es algo impresionante lo que produce Dios en nosotros. No es un moco de pavo, no es algo simple, sino que Dios renueva el corazón, alma y mente para seguirlo. Es algo, un giro completo del arrepentimiento. Si nosotros vamos a Hechos, vamos a ver que Dios hace lo mismo, pero en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, fariseo de fariseos, maestro de maestros, maestro de la ley mosaica, perseguidor de la iglesia, Dios transformó su corazón para dejar su religión y seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, hasta morir por el Evangelio es lo que produjo la transformación de Dios en el corazón de Pablo. Eso está de Hechos 5 en adelante, la vida del apóstol Pablo, la conversión, luego de ver al martirio de Esteban, comienza cómo Dios hace la transformación en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, luego de esa transformación, escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 8, lo que produce el conocer a Dios, el Evangelio. El apóstol Pablo dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, dice, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dice, yo soy maestro de maestro, tengo la ley, tengo todo, pero todo eso es basura por seguir a Cristo. Mucha gente deja títulos, profesiones, todo por basura, por seguir. Y es porque Dios hace un cambio muy rotundo. Hubo algo muy grave dentro de la persona que hizo que siguiera a Dios. Es porque el Espíritu Santo comenzó a habitar en él. Y Dios transforma el corazón y es la base para conocer. Y Dios hace algo muy profundo, soberanía de Dios, pecaminosidad del hombre y el amor de Dios en el pacto para con sus escogidos en Cristo Jesús. Nuevo corazón, nuevamente una vida nueva en Cristo. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 21. Luego de esta pequeña introducción vamos a ver los puntos que vamos a ver. Son 3 puntos que ya lo vimos. Daniel capítulo 2, versículo 21. Es hermoso, hoy vamos a tener bastante Biblia. Por lo tanto, la fe va a aumentar porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Primer punto es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Dios tiene todo el poder, toda la sabiduría, tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera en su creación. Dios controla todo el mundo y no hay nada que se escape de Él, ni una molécula, ni un cabello, ni un pajarillo, nada se escapa a la soberanía de Dios. Y en Daniel, el profeta Daniel, versículo 21 del capítulo 2, dice, hablando de la soberanía de Dios. Dios, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Tenemos que entender esto, en la soberanía de Dios, Dios pone gobernadores, pone intendentes, pone pastores, pone maestros, pone todo. Todos nuestros gobernantes lo pone Dios, pone y quita reyes en su soberanía. Mateo
Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 29 a 31, pasamos del Antiguo al Nuevo. Mateo 10, 29 al 31. Yo quiero que veamos que la Biblia es muy clara, que dice que Dios es soberano. Dios controla todo. Todo, cuando digo todo, todo. Hasta lo que estamos pensando ahora, lo que hacemos, Dios controla todo. Mateo 10, 29 dice, Cristo pregunta, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Versículo 31, esto que debemos preguntarnos nosotros cuando estamos por ahí en ansiedad o en problemas, en conflictos, y Cristo te dice, no temas, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios controla todo, la soberanía de Dios pone, quita reyes, gobernadores, pajarillos, intendentes, repito, pastores, maestros. Y Dios, en la soberanía de Dios de colocar y poner reyes y controlar lo mínimo que es un pelo de una persona, un pajarito, en su soberanía Él está en la elección y la salvación de cada uno de sus hijos. Vamos a Efesios capítulo 1 para que entendamos que la soberanía de Dios, Dios controla todo y Dios está en nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos sentando las bases de las doctrinas que cambian el corazón, la mente y la nueva vida. Efesios 1, el apóstol Pablo habla y dice así, según nos escogió en él. A mí me encanta ver la hermenéutica porque te tenés que estacionar en cada una de las palabras, cada una de las oraciones y vas a tener un entendimiento muy preciso. Repito, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Verbo pasado. Antes de la fundación del mundo, antes que se hiciera el mundo, ya estábamos escogidos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su. En la soberanía de Dios fue su voluntad salvarte, fue su voluntad enviar a su Hijo, fue su voluntad que creas, que te arrepientas y vivas en Cristo Jesús. Versículo 6, ¿para qué te salvó Dios? Para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de que la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, según el beneplácito, porque Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su. La soberanía de Dios es para que vos creas en el Evangelio, para su gloria, honra y alabanza, y en amor. Y fue su voluntad, no fue nunca la voluntad nuestra. Eso tenemos que ir entendiendo. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En la soberanía de Dios, Él te predestinó para que escuches el Evangelio, para que creas en el Evangelio, para que te arrepientas y para que vivas para Él. Nada se escapa a la soberanía de Dios, ni nuestra salvación se escapa a la soberanía de Dios. Acá si hay una persona que ha sido salvada por la gracia de Dios, es por la pura soberanía de Dios, porque Dios te trajo, te hizo escuchar el Evangelio, te cambió el corazón, la mente y te dio una vida nueva en Cristo Jesús, una nueva criatura que vive bajo los mandamientos de Dios, ya no vive para sí misma. Pero la soberanía de Dios, en cuanto a la elección, en cuanto a quién tiene que escoger a quién, si Dios al hombre o el hombre a Dios, fue muy revisado en el año 1618 y el año 1619, porque la soberanía de Dios fue atacada. En el año 1609 murió un teólogo llamado Jacobo Arminio,
cuyas personas que lo seguían se llamaban los remonstrantes. Ellos presentaron unos escritos a la autoridad holandesa donde enseñaban ya las doctrinas de la gracia, ya se enseñaban estas doctrinas que se enseñan en esta iglesia. Pero estas personas presentaron 5 puntos en contra de las enseñanzas de las doctrinas reformadas. Y esto hizo que surgiera una reunión muy grande, un sínodo en la ciudad de Dordrecht, y ellos presentaron los 5 puntos del arminianismo. Ellos seguían a Jacobo Arminio, presentaron 5 puntos contra las enseñanzas de la iglesia reformada en Holanda. Entonces se pusieron a debatir en nuestra reunión esos 5 puntos del arminianismo. Luego de 154 sesiones y 102 delegados, esta gran cantidad de teólogos de 1618 a 1619 no encontraron ningún punto bíblico a las doctrinas presentadas por los arminianos, por lo tanto dieron como resultado las doctrinas de la gracia. Estas doctrinas son las que cambian el corazón, cambian la mente y cambian la vida de las personas, porque te hacen entender que Dios te escogió durante la fundación del mundo, que no vivís en una religión en la cual estás encerrado, capaz que en una iglesia, y salís y sos otra cosa. No, sos una persona escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Cristo dio su vida y su sangre por vos. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, y vamos sentando las bases de la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque la doctrina arminiana lo que hace es rebajar la soberanía de Dios, como que el Señor es el hombre, es soberano para ir a Dios cuando Él quiere, obviando el pecado de Adán y Eva. Ellos decían, los arminianos, que el hombre tiene la potestad de ir a Dios cuando Él quiera, y eso no es bíblico por lo que vamos a ver ahora. La primera doctrina que se fundamentó en el año 1618-19, la doctrina de la gracia, fue la depravación total o la corrupción radical del hombre. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Sí? Tajantemente, Pablo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, versículo 11, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esta doctrina enseña, a través del apóstol Pablo, Juan, por todos lados, enseña que el hombre que nació en este mundo nació en pecado, que no puede mirar a Dios, que no puede buscar de Dios debido a ese pecado adámico, debido a la caída de Adán y Eva. Vamos a Romanos 5:12 para ir entendiendo. Ese pecado de Adán y Eva se transmitió de generación en generación, y esa generación nos tocó a nosotros también. Por eso yo siempre le digo a la gente, si nosotros vamos Génesis 1, creación, Génesis 2, Génesis 3, está el Edén, la caída, y luego de la caída ya hay un muerto. Caín mata a Abel, comienza esa depravación en el hombre. Pero esa depravación hace que el hombre esté muerto delante de Dios. Por lo tanto, si está muerto, no puede escoger a Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán y Eva, que por ahí la gente lo sabe decir como que es un pequeño error. No fue un pequeño error. Eso afectó la vida de los creyentes en cuanto a sus emociones, a la voluntad, al carácter, las acciones. Eso corrompió todo el ser humano a tal punto de que no puede buscar de Dios. Segundo Corintios 4:4 dice que nacemos ciegos espiritualmente. Efesios 2, muertos en delitos y pecados. Juan 8, muertos espiritualmente. Romanos 5:10, nacemos siendo enemigos de Dios. Juan 6 dice que somos incapaces de ir a Jesús para buscar salvación. Sin Cristo somos corruptos, malos, soberbios, altivos, no podemos ni queremos buscar de Dios. Es algo muy importante que mucha gente dice, no, pero yo estoy buscando de Dios. No, pero la Biblia dice que estás muerto en delito y pecado, que estás ciego espiritualmente, por lo tanto, no podés buscar de Dios. Esta doctrina, la verdad que yo la comprendí leyendo Mateo capítulo 1, versículo 23, o Isaías 7:14. ¿Por qué?
porque la gente dice, yo no me siento tan pecador, yo no me siento tan corrupto, o el pecado de Adán y Eva a mí no me afectó. Sí, te afectó tanto de que para Dios estás muerto en delito y pecado. Por lo tanto, no podés seguirlo a Dios. Y comprendemos esta doctrina porque Mateo 1:23 dice lo mismo que dijo Isaías 700 años antes, y en Isaías 7:14 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿A qué yo voy con esto? ¿Por qué habla de una virgen Isaías? ¿Por qué habla de una virgen Mateo? Una persona virgen se refiere a una persona soltera que no ha tenido relaciones sexuales. Fue tan terrible el pecado de Adán y Eva que fue transmitiéndose de generación en generación que el Hijo de Dios tuvo que nacer de una mujer virgen para poder ir a pagar por nuestros pecados. Si hubiese nacido de una simiente normal, hubiese nacido ¿con qué? Con el pecado adámico, por lo tanto, no podría haber ido a morir a la cruz por nuestros pecados. Entonces, lo que tiene el conocimiento bíblico, las profundidades, es que te ayuda a entender todos los misterios de Dios. ¿Por qué Cristo nació de una mujer virgen? Yo siempre me junto con las sectas y vos le preguntás eso y quedan dando vuelta, porque no han entendido la corrupción de su propio corazón, porque se ven buenos delante de Dios cuando son malos, ciegos y muertos espiritualmente. Repetimos, Cristo no podría haber nacido de una simiente normal como nosotros, sino que tuvo que nacer de María. El salmista también dice, en maldad he sido concebido. Por todos lados se ve repartido lo que es la depravación del hombre, la corrupción radical, que el hombre nace muerto para Dios. Eso es simple, es algo básico, y ahí es donde entendemos que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No es que, no, yo me siento justo delante de Dios, me siento bueno, no, están todos pecaron. Si yo me mido delante de los 10 mandamientos, no usarás el nombre de Dios en vano, no codiciarás, no harás esto, no harás lo otro. Ya hemos roto casi todos los mandamientos. Estamos bajo la ira de Dios por esos pecados, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Más la dádiva de vida termina diciendo es Cristo Jesús, la salvación por gracia, por fe en Cristo Jesús. Entonces, la corrupción radical te enseña que nacés muerto en delito de pecado y mereces. ¿Qué merecemos si estamos delante del juicio de Dios? Merecemos el infierno, porque el pecado ya se transmitió de generación en generación y estamos muertos delante de Dios. Como somos incapaces de ir a Dios, ¿qué hace Dios? Dios sale por sus escogidos. Como somos incapaces de ver a Dios, Dios sale por sus escogidos. Vamos a Efesios 1:4 nuevamente, porque como vamos entendiendo esta doctrina, que nacemos muertos en delito de pecado, no podemos buscar de Dios, entonces Dios sale a buscar a sus hijos. La elección incondicional, como dice la palabra, es incondicional, o también es llamada la predestinación, que está muy repartida por las Escrituras, solamente que por ahí no se le presta mucha atención. Recién lo vimos repetido, después lo vemos en Pedro, lo vemos por varios lados, en Romanos, vemos la predestinación de Dios, Romanos 8, primera de Pedro. En Efesios, que lo vamos a ver ahora, dice que Dios escogió dentro de todos esos humanos pecadores que merecían el juicio de Dios y los hizo objetos de su gracia, los hizo objetos de su amor, misericordia, porque ellos no podían buscar de Dios, por lo tanto Dios sale y los busca. Él en su perfecto amor, misericordia, va y renueva el corazón de la mente, renueva, repito, la mente para hacerlos vivir conforme a su voluntad. Si Dios no hace esa elección, vamos a vivir una vida conforme a la muerte en delitos y pecados. Efesios 1:4, la elección de Dios, la elección incondicional de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Repito, según el puro afecto de su
voluntad. Dios nos escoge en amor, misericordia, y Él nos muestra a través de la elección el amor y misericordia, y a través de las personas que no escoge muestra su justicia, porque todos merecían el infierno, pero unos obtienen justicia y otros obtienen misericordia. Nunca Dios es injusto, porque lo justo es que todos hubiesen ido al infierno por romper los mandamientos de Dios, sumado al pecado de Adán y Eva. Repetimos, esta doctrina está repartida por todas partes de la Biblia. Un versículo que me gusta, Romanos 9:16, no es de quien quiere, no es de quien corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Vamos a Romanos 9:6, Romanos capítulo 9, versículo 6, que este es un versículo muy conocido en el ámbito reformado porque habla de la elección de Dios, y lo que dice es muy drástico. Pablo le enseña, Pablo le habla al pueblo de Israel y le dice Pablo que la elección es conforme a la soberanía de Dios. No porque naciste en Israel ya sos hijo de Dios, no porque naciste en Israel ya sos heredero de la promesa. No, sos heredero de la promesa porque sos la simiente de Abraham y tenés fe en Jesucristo. Pero Pablo le dice, ustedes no entendieron la doctrina. Ellos dicen, nosotros somos la descendencia de Abraham, somos salvos. Pablo le dice, no. Y le dice, ¿por qué no? Romanos 9:6 dice así, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, que son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos. Pablo le explica, no porque vos seas, porque te pongas un kipá o te vistas de israelita o sos hijo de Dios, ni porque hables en el idioma de los israelitas ya sos hijo de Dios. Dice, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos son según la promesa son contados como descendientes. Repito, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, según la promesa, no porque naciste en Israel. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino que en Rebeca concibió de Isaac nuestro padre. Versículo 11, pues no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a qué, a la elección. Vemos la elección de Dios y es una elección incondicional. ¿Por qué es incondicional? Dios no pone condiciones para salvarte. Por eso el Evangelio es para los injustos, para la gente que necesita, para los pecadores que éramos como nosotros, pecadores. Nosotros somos pecadores, nosotros necesitamos el Evangelio. Repito el versículo 11. Y está hablando sobre una mujer embarazada con 2 niños. Pues no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, vemos la elección incondicional, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino ¿por qué? Porque llama elección incondicional de Dios. Se le dijo al mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, elección incondicional de Dios. Por eso cuando entendemos la doctrina de la gracia, entendemos el amor de Dios. Entendemos que éramos pecadores, que éramos muertos en el delito del pecado, que estábamos ciegos delante de Dios hasta que vino Dios y en su amor y misericordia nos hizo nacer una simiente viva, y eso es por la pura soberanía de Dios. Vamos a Gálatas 3:24 y vamos a cerrar esto, porque Pablo les repite, son hijos de Dios según la promesa, no porque digas que sos la simiente de Abraham, no porque te vistas de israelí, no porque uses un kipá, no porque uses una bandera de Israel, sos hijo de Dios, sino que sos hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:24, la simiente de Abraham son los que tienen fe en Cristo. ¿Por qué están así? El apóstol Pablo es tajante cuando dice de la simiente de Abraham, la simiente salva de Dios son los que tienen fe en Cristo. Y dice así, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, versículo 28, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, ¿y qué dice? Herederos según la promesa. La elección de Dios no se mide donde hayas nacido, sino se mide en quién creíste, en quién crees, en Cristo Jesús. Y eso es algo muy importante que se tiene que conocer, porque en las iglesias se enseña que Dios tiene dos pueblos, un pueblo judío que va a salvar y la iglesia, pero Efesios 2 en adelante dice que de los dos pueblos hizo uno solo. La simiente de Abraham que tiene fe en Cristo es una sola. Entonces, muy interesante y muy importante, diría yo, conocer estos preceptos que se saben enseñar en las iglesias, que dividen una salvación por obra y otra salvación por gracia. ¿Y por qué te escogió Dios? ¿Qué es lo que te cambia la vida, el corazón, la mente? Dios te escogió por amor. Yo me acuerdo de la película del caso de Cristo de Lee Strobel. Lee Strobel, este periodista, va a buscar evidencias acerca de la resurrección de Cristo y encuentra más de 5.400 copias de los originales, más todos los anteriores, y si los juntan hacen un edificio inmenso con tanta cantidad de evidencias acerca de la resurrección de Cristo. Y viene al sacerdote y le dice, pero si es Dios, ¿por qué no se bajó de la cruz y se salvó? Y le dice, por amor. Y él se quedó mirando a Cristo. Y eso es lo que sucede. Por amor, Él hizo lo que hizo. Esa es la cruz, esa es la salvación. Repetimos, nacemos muertos en delitos y pecados, por lo tanto no podemos buscar de Dios. Dios hace una elección que es incondicional, pero está el pecado. El pecado hay que pagarlo. Entonces viene la tercera doctrina, que es la expiación limitada. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 16, que es algo muy sistemático, pero es muy entendible. Está muy bueno porque entendemos quiénes éramos, quiénes somos ahora en Cristo Jesús. No, seguir a Cristo no es venir a la iglesia un rato y me voy y puedo seguir haciendo mi vida. No, es que Dios te cambia el corazón, la mente y te hace vivir una vida nueva en Cristo. Todo cambia. Si las cosas no cambiaron antes de llegar a Cristo y seguís siendo la misma persona, es porque no hubo una renovación de entendimiento, no hubo una elección o sigue habiendo inmadurez. Pero la expiación limitada enseña, como dice la palabra, Cristo expía, paga los pecados limitadamente. Dios envía a su Hijo, como dice Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero a morir y pagar con su sangre por los escogidos, no por todo el mundo, como enseñan a veces en el universalismo, de que Cristo vino y murió por todos los escogidos, entonces no hay gente en el infierno. No, la Biblia enseña que hay gente en el infierno. Repetimos, Dios envió a Cristo a morir en una cruz por sus escogidos. La sangre de Cristo no fue en vano. No fue para ver si capaz que alguno se podía salvar. Es para salvar. Pedro dice, no fuimos comprados con oro, plata ni piedras preciosas, sino con la sangre del Cordero de Cristo. Esa es la expiación que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz hace 2000 años para que tengamos vida eterna. Hebreos 2 dice y habla de una salvación tan grande. Y Hebreos 2 habla de Cristo. Recién, mientras estaba en la adoración, leía el Salmo 8.4 y David dice, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿Qué es el amor de Dios que lo tuvo a nosotros? Bueno, Hebreos 2.16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, ¿sí? No salvó ni a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en cuanto a lo que Dios refiere para expiar los pecados de ¿quién? Del pueblo, de sus hermanos, de la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Volvemos, repetimos, Gálatas 3.24, la simiente de Abraham son todas aquellas personas que tienen fe en Cristo Jesús, por lo tanto no hay judío, no hay griego, ni varón, ni mujer. Eso es algo hermoso de entender. El Evangelio es universal, la palabra de Dios es universal, por eso vemos cristianos en todo el mundo, cristianos que Dios transformó su corazón, su mente y viven bajo sus mandamientos. Repetimos,
La expiación de Cristo por los pecados es solamente por los escogidos de Dios. La Biblia enseña que en el infierno hay gente. ¿Qué pasó con la sangre de Cristo? ¿No fue suficiente para esas personas que están en el infierno? No. La sangre de Cristo, repito, fue por los escogidos de Dios, fue por nosotros. En el Antiguo Testamento, si vos vas a Éxodo 14 en adelante, vas a ver que los sacrificios que hacía el pueblo de Dios no eran ni por los egipcios, ni por los cananeos, ni por los filisteos, sino que era por el propio pueblo, no era para otras naciones. La expiación de los pecados era para el propio pueblo, y eso era la sombra que había de venir. La Pascua es Cristo, dice Pablo. En Éxodo 14, donde moría un cordero que expiaba los pecados por el pueblo, vos vas a Juan capítulo 1, versículo 29, el Bautista, viéndolo a Cristo bajar al río Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y todo era sombra de lo que había de venir, dice Colosenses 2. Repetimos, la expiación de los pecados era por sus escogidos, no por todo el mundo, como a veces se enseña. Todo era sombra de lo que había de venir. Es algo hermoso entender la revelación progresiva porque entendemos todos estos trasfondos, todas estas sombras de por qué se le pidió el hijo a Abraham, que era Isaac, en el mismo lugar donde murió Cristo, haciendo un gráfico de: te pido tu hijo para que vos entiendas que yo di mi hijo. Es algo hermoso. Pero bueno, pasamos al otro punto, repetimos, nacimos muertos en delito de pecado. Dios, de todos esos muertos en delito de pecado que no pueden escoger ni salvarse, porque no pueden llegar a Dios, Dios hace una elección que es incondicional, no mira que seas bueno, que seas esto. No, Dios va y te saca de ahí, es una elección, y Dios va y a través de Cristo expía tus pecados. Es algo hermoso. Pero bueno, tenemos todos esos puntos, entonces, ¿cómo llama a Dios a cada uno de los cristianos? A través de la gracia irresistible. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 9. La gracia irresistible. ¿Vieron cómo se complementa cada uno de estos? Y Belén iba a colocar un gráfico donde está la soberanía de Dios y estas doctrinas con tanta cantidad de versículos que vos decís, no tenés por dónde errarle en cuanto al amor de Cristo en morir por nosotros en esa cruz y llamarnos con su gracia irresistible. Mateo 9, 9, el llamamiento de Mateo, también lo vas a encontrar en Lucas 5, 27 al 32. Vamos a ver el trasfondo primero de Mateo. Mateo era considerado un traidor para su pueblo, mismo judío, cobrándole los impuestos al gobierno romano. Él era un traidor porque oprimía a su propio pueblo. Los historiadores decían que estas eran personas muy corruptas, que siempre cobraban más de lo establecido, se quedaban con la diferencia, se les consideraba indignos, una comunidad religiosa y el templo. Se lo comparaba básicamente con ladrones y malhechores. Este era Mateo y Jesús iba pasando y dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto es la gracia irresistible de conocer el Evangelio de Jesucristo, el llamado, la voz de Cristo y seguirlo. Eso es algo que Dios produce en nosotros, esa gracia de conocer el Evangelio y seguir. Repito, pasando Jesús de allí vio a Mateo, recaudador de impuestos. Los libros dicen que eran ladrones, malhechores, corruptos, traidores. Y esta persona vio a Jesús y Jesús le dijo: sígueme, como nos está diciendo a nosotros. Se levantó y le siguió. Esa es la gracia irresistible y eso es lo que produce Dios en nosotros. A veces Dios nos manda personas, nos da el Evangelio, la palabra, y nosotros no decimos nada, seguimos a Cristo. Hay una renovación en nosotros. Mateo solamente vio el llamado de Cristo y le siguió. No, para que voy a dejar, para que entierre a mi padre.
¿para qué voy a vender mis cosas? No, le siguió directamente. Esa es la gracia irresistible de Dios. Esta doctrina enseña que Dios nos llama con su gracia y que no hay poder que se pueda resistir al llamado de Dios. Dios renueva nuestro corazón, renueva nuestra mente para que lo podamos seguir, dejar de ser ladrón, corrupto, todas esas cuestiones. Dios hace un cambio rotundo en nuestro corazón y en nuestra mente y seguimos el Evangelio, seguimos a Cristo. Por ahí cuando la gente no entiende esto, porque se cree que el Evangelio es solamente ir a la iglesia un rato e irse, por eso juzga a las personas que todavía no maduran en perfección siguiendo el Evangelio y juzgan pensando que el Evangelio es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa, es una renovación completa del ser humano. Esa renovación está en Efesios 4:24, no quiero que la busquen, pero es una renovación del hombre del entendimiento, de la justicia y la verdad para seguir a Dios. Es un nuevo hombre, no es que sigo siendo el mismo después que conocí el Evangelio. Entonces, hay un poder nuevo en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, por lo tanto podemos seguir a Dios. Mateo 21:31, un versículo que no quería dejar pasar, porque la gracia irresistible nos enseña que lo mismo que comenzamos hablando, de que Cristo no vino por los justos, por los sanos, sino vino por los injustos para llamarlos al arrepentimiento. Y en Mateo 21 hay una parábola sobre el cual Dios llama a dos personas a trabajar en su viña. El padre llama a dos de sus hijos y le dice al primero, ven y trabaja en mi viña. Y le dijo, no, luego se arrepintió y fue. Y luego al segundo le dijo, sí, voy a ir, y no fue. Y Cristo pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos, las rameras, entran en el reino de Dios antes que vosotros. El llamado irresistible de Dios no es que tenés que ser santo para que Dios te pueda escoger. Dios va a las rameras, a los recaudadores de impuestos, a todos, y renueva su corazón para que lo puedan seguir. Esto entra antes que ustedes, que se hacen los justos y los santos delante de Dios. Entonces el amor de Dios te cambia la vida, te constriñe a seguir el amor de Dios, te constriñe, dice primera a los Corintios, el apóstol Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me obliga a seguirlo. Ese es el llamado a la gracia irresistible. Y no nos podemos resistir al amor de Dios. Entonces, ese es el ejemplo muy hermoso de que por ahí la gente juzga a las personas, pero Dios es quien cambia, Dios llama. Siempre me acuerdo de un hermano que decía, yo vivía enfrente de la iglesia y los odiaba. Los odiaba a los cristianos porque estaban todo el día adorando y esto que el otro. Y ahora dice, yo me siento mal porque yo los odiaba y ahora yo soy predicador, pero Dios transformó mi corazón. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Repetimos, ninguno, nadie, negativo universal, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Estas son doctrinas que cambian el corazón, la mente y te hacen vivir para Cristo. Estamos muertos en delito y pecado. Como no podemos buscar de Dios, Dios sale y busca incondicionalmente, envía a Cristo a morir en una cruz por los pecados, nos llama con su gracia irresistible. Quinta doctrina y última, la perseverancia de los santos, Filipenses 1, versículo 6. Esta doctrina nos enseña que Dios, a quien escoge, preserva en el camino del Evangelio, porque ya dejaste de ser una persona bajo juicio y comenzás a vivir una vida de adopción como hijo de Dios. Repetimos, esta doctrina enseña que Dios escoge y Dios te persevera, que Dios te da el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 1:13, que Dios te da las garantías que son las arras. Dios te hace nacer de nuevo. Juan 3:3 te da el Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 al 18. Es algo muy grande lo que produce Dios para que venga una persona y diga que la salvación se puede perder. No, la salvación no se pierde porque yo estaba muerto en delito de pecado, yo no me podía salvar, no podía ni quería salvarme.
Entonces, Filipenses 1:6, repetimos, dice que Dios te escoge, Dios te redime, te muestra su salvación y que no es solamente por un rato. La sangre de Cristo es para vida eterna. La salvación, si vos te vas a la palabra eterna, no tiene principio ni fines. Esa es la vida que Dios ofrece. El verdadero creyente va a perseverar porque Dios lo persevera. Estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, dice, ¿estás seguro de esto? Apóstol Pablo, ¿estás seguro de esto? El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 2:13, Él pone el querer como el hacer, como su buena voluntad. Y vamos viendo cómo Dios se revela en nuestra vida, pero no es una religión. Hay muchos memes que se dan acerca de esto, de una religión, una relación, pero lo que la Biblia enseña que es una relación con Dios. Cristo murió por mí, por mis pecados. No es una religión en cuanto yo vengo un rato y después me voy y sigo haciendo mi vida. Es una transformación del corazón, una transformación de la mente, para que yo pueda vivir bajo los estatutos de Dios. No es algo simple, no es algo básico, sino una transformación radical. Dios te salva y es para siempre, y eso se ve revelado en los frutos que una persona da. Son frutos de un corazón renovado, de una mente renovada y una vida renovada, un nuevo hombre, Efesios 4:24. Esto es estar dentro del pacto con Dios, Jeremías 31, Hebreos 8, Jeremías 36, Jeremías 37, por todos lados está repartido que Dios iba a tener un redil en el cual iba a cambiar su corazón, su mente, para que puedan seguirlo. Es algo hermoso lo que hace Dios en nosotros. Juan 5:24 dice así. Juan capítulo 5, versículo 24. La gente dice, no, la salvación no se pierde, por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera. No, no has entendido el Evangelio. Dios te renueva, te hace nuevo para que vos ya no vivas practicando el pecado. Si no entendemos eso, vamos a poder decir, bueno, listo, recibo a Cristo y después puedo seguir haciendo lo que yo quiero. No. Ezequiel dice, un corazón de carne te voy a poner donde vos tenías un corazón de piedra. Juan 5:24, Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿has oído la palabra de Cristo? Y cree al que me envió, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Estas son doctrinas hermosas que, repito, resaltan el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo siempre sostengo que Dios va en un camino de perfección en nosotros. Mientras más conocemos la palabra, más nos santificamos, más maduramos, pero es Dios quien produce el querer como el hacer, como su buena voluntad, pero no es cualquier cosa el Evangelio. Esto produce vida nueva en las personas, esperanza, gozo, bondad, fe, y es necesario que nosotros como herramientas de Dios podamos conocerlo, entenderlo y poderlo predicar a otras personas. Si esto no es capaz de renovar tu vida, si esto no es capaz de renovar tu entendimiento de que no sos cualquier cosa delante de Dios y que hubo una sangre por tus pecados, yo no sé qué puede cambiar tu vida. Pero Cristo cambia entendiendo que Él murió por nuestros pecados hace 2000 años. Y es algo hermoso entenderlo. Vamos a orar y vamos a pedir de nuevo a Dios que guarde cada una de estas palabras, de su palabra en nuestros corazones, para que puedan hallar cabida y dar frutos cada vez más. Oramos. Padre, nuevamente nos presentamos delante de ti, como hombres que somos imperfectos delante de ti, mostramos tu palabra según el entendimiento que tú nos has dado. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y justicia, nos haga entender que el Evangelio es algo muy grave, es algo muy profundo, es algo que te cambia el corazón, te cambia la mente, que te renueva en un ámbito de justicia, en un ámbito de verdad para poder seguir los mandamientos. Que tú cambias un corazón de piedra en una persona que no tiene que ser justa, sino que Cristo dijo que vino por los injustos para llevarlos al arrepentimiento. Danos, Padre,
las herramientas necesarias para llevar tu evangelio, para llevar el amor que tú derramaste en nosotros, para derramarlo en otras personas, Padre. Te pedimos por cada una de las peticiones de la iglesia, Señor, cada una de las peticiones que nos dan a nuestros hermanos, esas peticiones que tú conoces en nuestro corazón, Señor, y sabes que la pedimos porque Dios pone el querer como el hacer como su buena voluntad y pone herramientas, Señor, para poder traer a peticiones para que tú estés obrando en ellas. Te agradecemos, Señor, por esta iglesia, te agradecemos por Cristo, te agradecemos por esa salvación tan grande, te agradecemos por esa sangre, Señor. Sigue renovando nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestra vida, para dar el fruto al 100 por uno. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.